Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis, los efectos de haber recibido acoso sexual. Esta es una situación bastante común en las mujeres de todas las edades y condiciones, aunque también se da mucho en hombres, como vamos a observar aquí. El acoso podría haberse manifestado en solo una ocasión o en muchas, en el sentido de ser una situación de carácter crónica. Entonces tenemos el caso de una niña que en su infancia recibió algún tipo de insinuaciones o palabras extrañas por parte de algún familiar. Insinuaciones que llevaron a esa niña a que se sintiera vulnerada, que temiera que esa persona en cualquier momento iba a intentar lastimarla desde un punto de vista sexual. Una sensación que se da incluso cuando la niña no es del todo consciente del aspecto sexual de la vida. Pero esa experiencia obviamente va a tener en esta persona un impacto en el desarrollo de su psiquis que se va a ir manifestando a medida que vaya creciendo. Lo mismo ocurre con ese niño que perfectamente podría ser tú, que experimentas ciertas palabras, comentarios o incluso aproximaciones físicas, ya sabes, abrazos, tocaciones, que no te resultan del todo cómodos. En las familias o en ciertos entornos familiares donde muchas personas viven, hay adultos que tienen una fijación enfermiza con los niños. Para el caso de este niño que estamos empleando como ejemplo, podría perfectamente haberse tratado de algún hombre conocido de esa familia. Si te fijas, estos dos niños de los que estoy hablando comienzan a desarrollar un temor a los adultos con los que se rodean. Pero el problema es que no saben si decir o no lo que les sucede. Y allí es donde comienza el proceso de represión del que tanto hablo en este canal, que potencialmente lleva a una persona a desarrollar un cuadro de ansiedad, angustia o depresión con el paso de los años, que simplemente no sabe de dónde viene. Por otra parte, tenemos el caso de la niña que crece y se transforma en adolescente y al ir desarrollándose desde el punto de vista físico, comienza a recibir una serie de insinuaciones o comentarios o abrazos o toqueteos extraños por parte de algunos adultos con los que ella tiene que convivir. Aunque aquí también se podría hablar de niños mayores, no necesariamente de adultos. En todo grupo familiar, ya sabes, los hermanos tienen amigos o los padres tienen amigos que a su vez tienen hijos. Y muchas veces ustedes tienen que compartir con esas personas, algunas de las cuales tienen mentes retorcidas. Y es allí donde tú vas a experimentar estas situaciones de acoso que te van a provocar temor. Cuando hablo de acoso, me refiero a personas que solo manifiestan un deseo de posesión sexual. Algunos incluso esconden ese deseo enfermizo por medio de supuestos sentimientos. Hay adultos o jóvenes mayores que acosan a otras personas diciéndoles que las aman. Por ejemplo, he trabajado con varios casos de personas que les ocurrió esto, adultos o jóvenes mayores que los manipularon para satisfacer su propio deseo sexual, que muchas veces tiene que ver con sus propios problemas, los abusos que ellos recibieron en la infancia. Bueno, si te fijas, esta niña joven, adolescente de la que te hablaba, se enfrenta a una situación de acoso y al igual que con la niña del primer ejemplo, queda en una situación donde no sabe qué hacer o qué decir. Vive en constante miedo a encontrarse con esa persona. Y por último, tenemos el ejemplo de esa persona que llega a su vida adulta y recibe acoso sexual en la universidad o en su espacio de trabajo, que es un problema que enfrentan mayoritariamente las mujeres. Entonces, tenemos a una mujer que llega con toda su disposición y deseos de realizar un buen trabajo, eso es lo que quiere, y de inmediato aparecen los colegas idiotas o incluso su jefe a intentar tener algo con ella. Y aquí volvemos al tema de la represión, porque esa mujer se ve obligada a soportar los comentarios de doble sentido, los comentarios desubicados y que la llevan a sentirse como un objeto. Y peor aún, a no poder hacer nada al respecto, porque al estar en un trabajo tiene que caerle bien a sus colegas. No puede ser totalmente pesada con ellos y si te fijas, aquí te he mostrado algunas situaciones bastante comunes en las cuales se da el acoso sexual. Y todo esto, lógicamente, va a tener un efecto en ti que si no lo trabajas, con el paso del tiempo, se va a convertir en un nódulo en tu psiquis
que potencialmente podría llevarte a somatizar estados de rabia, frustración, ansiedad o angustia, sin que sepas de dónde viene todo esto. Por eso es tan importante hablar de las situaciones de acoso sexual que pudieras haber experimentado a lo largo de tu vida. Ahora, como te decía, el acoso no se queda allí, sino que permanece en tu psiquis como un tipo de energía que se mueve por todo tu sistema psíquico, pero que como tú lo reprimes, por lo que te contaba anteriormente, quedas en un estado donde no sabes qué hacer. Se enlaza en una parte de tu interior y con el paso del tiempo se transforma en un nódulo emocional que bloquea el libre flujo de tus pensamientos y emociones. El complejo del inconsciente del que yo siempre hablo. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se da esto. Sufriste acoso en tu infancia, lo reprimiste porque no quisiste decirle nada a tus padres o a nadie en realidad, porque temías las consecuencias que se podían dar de contar esa amenaza que estabas sufriendo. Pero ¿qué provocó ese acoso en ti? Que pudo haber sido de una sola ocasión o derivado de que caíste en las redes de una persona que te acosó sexualmente por mucho tiempo, hasta que o le gritas o simplemente tuviste la suerte de alejarte de esa persona. En este caso, ineludiblemente ibas a desarrollar un sentido de indefensión, porque por un tiempo fuiste visto por una persona que tal vez incluso era del entorno de confianza de tu familia, como una presa. Imagina el enorme peso emocional que tuvo para ti el estar siempre escapando de una persona, de tener miedo a la forma en la cual te miraba, o incluso a detestar el momento en que podías quedarte a solas con él o con ella por algún tipo de comentario que podía hacer respecto de tu figura, con lo cual iba a dañar tu alma. Después de todo, las heridas emocionales también nos provocan dolor, a veces mucho más que el que recibimos de una herida física. Entonces, si te fijas, para un caso como este, uno de los efectos del acoso sexual es el desarrollar la creencia de que tú eres una presa y que por lo mismo siempre debes estar huyendo de los demás, porque en el fondo en tu psiquis se instaló el pensamiento, por culpa de esa persona que te acosó, que eres alguien indefenso, porque en la práctica no podías responderle a esa persona. Puede que tu acosador sexual se hiciera pasar por alguien muy bueno, sonriente, que no tenía ninguna mala intención, pero eras tú quien debía lidiar con toda esa frustración de no poder hacer nada frente a una situación que iba empequeñeciendo tu alma, por el temor al que estabas expuesta. Entonces, frente a esto, lo importante es contar la situación de acoso que hayas sufrido, ya que eso es lo que me permite a mí determinar por medio del proceso de análisis cuáles son los efectos que se generaron en ti como consecuencia de ese acoso. El efecto que te muestro aquí es solo uno de varios otros que con el paso del tiempo te llevan a somatizar estados de malestar psíquico que no sabes de dónde vienen. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas en mi consulta, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.